Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del delito y la desviación. Para comenzar, ¿qué es un delito? Un delito es cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley y que la misma ha definido como punible. Sin embargo, hay que ser conscientes de que antes de que la conducta sea clasificada como delictuosa por el Código Penal, la sociedad es la que decide si una conducta es delictiva o no. Un delito tiene que ser definido como tal por diversos actores sociales, antes de que sea tipificado como tal por el Código Penal, es decir, policías, jueces, víctimas, delincuentes y la población en su conjunto aportan sus concepciones de definiciones sobre lo que se debe ser considerado como una conducta delictiva. De ahí las definiciones de la delincuencia son variables en el tiempo y en el espacio. Las sociedades están relacionadas por normas que orientan virtualmente todas las actividades humanas, y la desviación es la violación de estas normas junto con el reconocimiento y etiquetaje de estas violaciones. El concepto de desviación implica de dos elementos, que son la definición y las normas. Una conducta desviada es la que la gente entiende o define como tal a la vista de que alguien está violando o restringiendo una norma cultural. El delito y transgresión de la ley. Una sociedad sin delito o desviación probablemente sería muy rígido y muy controlada. Al mismo tiempo, el nivel de delincuencia varía mucho entre las sociedades. No todas las sociedades tienen la misma configuración social del delito. Por ejemplo, Holanda es un país donde existe la delincuencia, seguido de cerca por Inglaterra, Suiza, Escocia, Francia, Finlandia y Australia. La mayor parte de los delitos llegan a conocerse gracias a las denuncias interpuestas por el ciudadano. Tenemos algunos factores que incluyen las notificaciones a la política por parte del público, las cuales son las tolerancias con ciertos tipos de delito, la gravedad del delito, el nivel de confianza en la respuesta policial, los delitos sin víctimas y no ser consciente de que se trata de un delito. Hemos demostrado que el crimen sigue pautas sociales definidas y hemos examinado algunas de las respuestas sociales hacia el delincuente. Lo que nos quiere dar a entender los sociólogos es que el delito está relacionado con las condiciones sociales. La teoría funcionalista y las bases sociales de la desviación. Todos tenemos ciertas tendencias a pensar en la desviación como el resultado de opciones o fracaso puramente personal. La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. Hay 3 razones que explican esto. Una de ellas es lo que se entiende como conducta desviada según cuáles sean las normas sociales de la sociedad en que vivimos. En cambio, la desviación se define en la relación con algo y estas son pautas culturales específicas que son distintas en sociedades. La segunda es, solo cuando los demás lo definen así, la conducta de uno es una conducta desviada. Y la tercera es de que la capacidad de elaborar reglas, así como de romperlas, no está igualmente obligada entre la población. En otras palabras, la definición de las normas y sus aplicaciones no son indiferentes a las pautas de desigualdad social. Ahora, la teoría de tensión. La desviación en la teoría de Merton. Aunque la desviación es inevitable en todas las sociedades, Robert Merton argumenta que los periodos en participar, los grados recurrentes de desviación se deben a coyunturas sociales específicas. En particular, el grado y el carácter de la desviación dependen del grado en que los miembros de una sociedad pueden lograr los objetivos culturales vigentes en esta sociedad. El mecanismo que implica la desintegración de las normas sociales la domina anomia.
Merton afirma que existe la conformidad cuando se busca satisfacer una meta u objetivos a través de un mecanismo que también son legítimos y están aceptados socialmente. Llamó innovación a este tipo de estrategia. Él intentó conseguir un objetivo cultural convencional, es decir, riqueza, a través de mecanismos no convencionales, o sea, tráfico de drogas. De acuerdo con Merton, esta tensión o contradicción entre el deseo de obtener el reconocimiento social que garantiza la riqueza y las dificultades de salir adelante por medios lícitos, o sea, dificultades que son mayores entre las capas menos favorecidos de la población, se podría decir que la teoría de tensión se aplica para nuestro país. ¿Cómo? Ya que son pocas las oportunidades que existen, agregándole la constante presión que todo miembro de la sociedad posee por querer sobresalir, alcanzar el éxito, y a veces, como en la mayor de los casos que sufre nuestro país, que es simplemente por sobrevivir un día más debido a los altos niveles de desempleo y la falta de dinero, la baja economía que los miembros de la sociedad sufren, y eso los conlleva a recurrir a la delincuencia. Y a continuación tenemos 8 tipos de delitos. Desde el punto de vista sociológico, se pueden caracterizar de la siguiente manera. La número 1, la violencia interpersonal, que comprende básicamente los delitos como el homicidio, las lesiones y la violencia. Y sin embargo, la violencia más extrema no es la individual. La segunda, delito ocasional contra la propiedad, es decir, que comprende básicamente las formas de violencia oportunista y tiene una gran incidencia en volumen y son responsables en una medida del sentimiento de inseguridad que experimenta la población. Eso incluye situaciones de robos de radios de automóviles, los robos de aretes, cadenas y otros delitos que ocurren en situaciones de descuido de las víctimas. La tercera, la delincuencia común. La delincuencia común es básicamente los delitos contra la propiedad como robo en los bancos, comercios, casas de habilitación, la compra y venta de objetos robados, y las personas que cometen estos delitos suelen desarrollar una carrera delictiva especializada con la idea de obtener de ella un ingreso o menos regulares. Ahora, la número 4, que son los delitos sin víctima, es decir, los delitos de orden público o contra la moral pública. Un ejemplo podría ser la prostitución, la conducta homosexual, el exhibicionismo, el consumo de drogas, las apuestas, las infracciones de circunstancia, el vagabundeo. Estos son formalmente penados. Otro de estos delitos que podrían ser es la delincuencia ocupacional, que esa es la número 5. Se produce cuando algunas personas utilizan su profesión u ocupación para alcanzar en una forma ilegítima determinados intereses, dando a llamar delincuencia de cuello blanco, es decir, forman parte de la delincuencia ocupacional de delitos del tipo de fraude, el uso ilegítimo de depósito, extorsión de certificaciones fraudulentas y evasión fiscal. En la número 6 tenemos la delincuencia profesional, que es el delito convertido en profesión, las ideas de una carrera, motivación económica racional, identificación con la profesión, sus estatus y el uso del conocimiento y técnicas de cierto nivel de complejidad. En la número 7 tenemos el delito de las organizaciones. ¿Qué es esto? Es la práctica de este tipo de delito, van desde la publicidad engañosa, el comercio de producto inseguro, contaminación, espionaje industrial, así como prácticas ilegales para controlar el mercado. Para concluir, tenemos la delincuencia organizada, que también es conocida como crimen organizado. Este tipo de delincuencia puede combinar actividades ilícitas con actividades legales.
Algunas de estas actividades se toleran socialmente porque proveen servicios a ciertos sectores de la población, es decir, tabaco, protección, prostitución, alcoholismo, armas, mano de obra barata y droga. Y el lavado de activos es una forma de delincuencia organizada. En conclusión, en mi opinión, el tipo de delito que más se lleva a cabo en nuestro país es la delincuencia común, ya que como es de conocimiento público que cada día se dan un sinnúmero de robos en cada departamento y más aún en las ciudades más grandes como ser San Pedro Sula y la capital de la República, Tegucigalpa, al ser una de las ciudades, hacer la ciudad extremadamente grandes comparadas con el resto de ciudades del país, se encuentran más personas en esta, dando espacio a más bocas que alimentar y más personas buscando sobrevivir cada día. Pero la delincuencia organizada, también conocida como crimen organizado, no se queda atrás. Cientos de personas se ven involucradas en este tipo de delincuencia, ya que se da en grandes empresas o en múltiples negocios que participan del lavado de activos. También porque la sociedad suele aprobarla por el simple hecho de que provee servicios a ciertos sectores de la población y especialmente en aquellos sectores en los que se da y donde la población es participante activo de ella. Y así concluye el documental acerca del delito y la desviación, los tipos de delitos y cuáles son su definición, su concepto y sus ejemplos. Muchas gracias.